Ok, sale. Pues entonces, continuando con lo que viene siendo esta parte de los parámetros, lo que estamos platicando acerca de qué son pues cómo sirven o realmente cuál es la idea de estos parámetros, es justamente el hecho de que nosotros, en esencia, lo que vamos a usar es justamente identificar los parámetros para poder entender y caracterizar lo que vienen siendo nuestros procesos, ¿sale? Ahora bien, en esencia, ya para definir justamente cuál es el concepto de parámetro, un parámetro o los parámetros como tal son características generalmente constantes que nos permiten clasificar un sistema por sus propiedades y valores que adquiere dicho parámetro, ¿sale? En este caso, los parámetros pueden ser la velocidad de giro, la fuerza de accionamiento, la presión de prensado, etcétera, ¿no? En este caso, justamente, un parámetro es eso. Son características constantes que nos permiten definir justamente las propiedades y valores de nuestro proceso, ¿sale? En este caso, de nuestro sistema que vamos a analizar. El identificar los parámetros del sistema y definir el valor o cualidades de dichos parámetros nos va a permitir comprender las características funcionales del sistema, ¿sale? En este caso, cuando nosotros hablamos de parámetros, por ejemplo, podemos pensar también con lo que viene, en base a lo que viene siendo la parte de un proceso de termoformado, ¿no? El termoformado como tal hace uso de lo que vienen siendo resistencias térmicas que nos permite incrementar la temperatura del material como tal para que las características y propiedades físicas del material, ya sea un acrílico, ya sea un plástico ABS, ya sea un PLA, un PET, ese plástico como tal se va a empezar a reblandecer. Y dependiendo de la cantidad de calor que nosotros le apliquemos, el plástico va a pasar por diferentes etapas, desde la etapa flexible, que literalmente es así como cuando ya se vuelve como una hoja de papel o algo así, hasta que el plástico se derrite, ¿sale? Entonces, nosotros dependiendo del tipo de proceso que vayamos a usar, va a ser lo que vamos a requerir de calor para obtener ya sea digamos que ¿cómo se dice? Ay, es que no es contingencia, es bueno, la flexibilidad o derretir completamente el material. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un proceso de extrusión de plásticos para un molde, lo que requerimos es literalmente derretirlo completamente. Y pues para poder obtener justamente el derretimiento del plástico, pues tenemos que llevar el plástico a unos 200 grados, 180 grados, ¿sale? Mientras que si nosotros lo único que queremos es termoformarlo, es decir, darle forma, mientras que todavía sigue siendo una hoja de plástico, aun cuando ya esté toda suavecita, lo que nosotros vamos a hacer es no calentarlo a los 180 grados, sino tal vez 120, 150 grados, para que literalmente se vuelva flexible, pero que no pierda su forma, ¿sale? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a identificar justamente los parámetros que requerimos definir para lo que viene siendo el proceso de manufactura. En este caso, el parámetro como tal sería la temperatura. Tenemos que definir justamente la característica constante de temperatura para poder llevar a cabo justamente el proceso de termoformado. En este caso, nosotros vamos a ver que el parámetro pues, es justamente eso, una característica constante que debe de seguir, es que debe de cumplirse para poder realizar la operación, para poder realizar el procesamiento o la transformación de la materia prima. Entonces, en este sentido, pues justamente es eso, o sea, el parámetro como tal sería temperatura y como tal, esta temperatura debería de trabajar, bueno, esta temperatura debería de estar a 180 grados para poder derretir el material y obtener lo que viene siendo una extrusión de plástico hacia un molde, ¿sale? Como tal, esa sería la esencia de lo que es un parámetro, ¿sale? Recuerden, parámetro igual a característica constante, ¿sale? Que nos permite clasificar las propiedades y valores de nuestro sistema, ¿sale? Ahora bien, el identificar los parámetros del sistema y definir el valor o cualidades de dichos parámetros nos va a permitir comprender las características funcionales del sistema. Es decir, si nosotros entendemos los parámetros que rigen a nuestro sistema, con eso nosotros ya vamos a poder saber realmente qué está pasando internamente, ¿sale? Estos parámetros como tal pueden ser definidos en base al sistema total o en base a cada una de las estaciones de trabajo que nosotros vayamos a tener. Es decir, por cada proceso de transformación que nosotros le damos a la materia prima, cada proceso de transformación va a tener parámetros. Y esos parámetros, al ser definidos, al ser caracterizados, nos va a permitir entender, digamos que la funcionalidad propia de esa estación de trabajo y además nos va a permitir ver cómo esa propiedad de esa estación de trabajo va a afectar a las demás estaciones de trabajo, ¿sale?
En ese sentido, nosotros vamos a ver que los parámetros que nos permiten clasificar nuestros sistemas de manufactura son estos. Primero, la entrada. La entrada como tal es la entrada o insumo o impulso, ¿no? Es lo que nosotros vamos a meter al sistema o a la estación de trabajo o al proceso que nosotros vamos a analizar. La salida como tal es el resultado, ¿sale? Es el producto que genera esta estación de trabajo. Recuerden que dentro de lo que viene siendo un sistema de manufactura, un proceso de manufactura como tal, vamos a tener diferentes procesos. Barrenado, cortado, no sé, pintado, etcétera, ¿no? Y cada proceso como tal va a ser definido como eso, un proceso de transformación. Cada proceso de transformación va a tener una entrada, va a tener una forma de trabajar la materia prima y va a tener una salida, ¿sale? Derivado de eso, nosotros vamos a poder caracterizar lo que viene siendo cada estación de trabajo y cada proceso y cada transformación en base justamente a los parámetros, ¿sale? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a tener, ya vimos entrada, ya vimos salida. La parte del procesamiento es literalmente la forma en la cual nosotros transformamos la materia prima que está entrando a la estación de trabajo a lo que viene siendo pues pues sí, a lo que viene siendo igual, podría seguir siendo materia prima, por ejemplo, ¿no? Para lo que viene siendo todo el producto. Pero en esencia como tal, eh, literalmente sería como la salida de este proceso de transformación, ¿sale? Esa salida del proceso de transformación ya no es la materia prima original que entró, sino que ya se le hizo algún cambio, ya se pintó de otro color, ya se cortó, ya se barrenó, ya se carió, etcétera, ¿no? Entonces la idea como tal es esa. Nosotros ya tenemos entrada, salida y procesamiento, ¿sale? Recuerden, el procesamiento como tal es la acción de transformación, cómo se transforma la materia prima que entra a ese proceso, a esa estación de trabajo o a ese sistema, ¿sale? Además de eso, nosotros vamos a tener lo que viene siendo la parte de la retroalimentación, ¿sale? En este caso, la parte de la retroalimentación, el parámetro de retroalimentación nos va a indicar si existe alguna manera de comprobar que lo que está sacando el procesamiento o el sistema de manufactura es lo que realmente estábamos esperando obtener, ¿no? Es el feedback, es retroalimentar con información acerca del producto, ¿sale? Para saber si realmente estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal, ¿sale? Digo, la retroalimentación como tal puede ser completamente automática o puede ser a través de lo que viene siendo, pues, humana, por así llamarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos lo que vienen siendo los supervisores, que son elementos de supervisión y obviamente de retroalimentación. Si algún operario está trabajando mal una materia prima a través de su máquina, pues el supervisor agarra, revisa la calidad y dice, no, es que estás haciendo mal esto o lo otro, ¿no? Y entonces, como tal, lo que viene siendo el operario, pues agarra y dice, ok, me dijo que tengo que hacer esto y no esto, esto y esto no. Y ya sobre eso, pues corrige su accionamiento, su procesamiento de la materia prima, y con ello, pues se ajusta la calidad a lo que se desea obtener, ¿sale? Entonces, como tal, la retroalimentación es justamente eso, es el feedback. Adaptabilidad como tal hace referencia a qué tan flexible es el proceso o la estación de trabajo o el sistema. Es decir, si nosotros cambiamos algo, realmente qué tan bien se va a adecuar esta estación de trabajo a justamente los cambios que estamos teniendo, ¿no? Esto como lo que les estoy diciendo es nada más así a grandes rasgos, ¿no? Ahorita vamos a ver justamente una descripción más detallada de cada una de estas cosas, ¿sale? La parte del entorno es literalmente el ambiente de trabajo sobre el cual o dentro del cual el proceso o la estación de trabajo va a funcionar. ¿Sale? En este caso, el hablar de entorno de trabajo o ambiente de trabajo tiene que ver con la idea de caracterizar el entorno como tal, o sea, saber si es, de qué dimensiones, bueno, de qué dimensiones es el espacio de trabajo o el espacio disponible, lo que vienen siendo las características del ambiente, humedad, presión, temperatura, etcétera, ¿no? Y también cómo estamos esperando que, por ejemplo, los operarios o supervisores interactúen con lo que viene siendo nuestro sistema de manufactura o con la estación de trabajo, ¿sale? Ahora bien, después de eso nosotros vamos a tener la parte del rango. Rango como tal hace referencia a, bueno, cuando hablamos de rango así a nivel numérico, decimos que es todos los valores que puede adoptar una variable, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el rango en lo que vienen siendo los parámetros del sistema hablan de sí, justamente de las capacidades máximas y mínimas que tiene ya sea el proceso, ya sea el trabajador o ya sea el sistema de manufactura para poder generar alguna transformación, ¿sale? O sea, por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, si hablamos igual de termoformado, podríamos decir que, no sé, la máquina puede trabajar de 180 grados a 250 grados, ¿no?
Y ese rango de valores de temperatura que puede abordar, por así llamarlo, nos va a definir justamente qué tipo de materiales puede trabajar, ¿sale? En esencia, como tal, el rango nos indica más o menos cuáles son las limitantes de lo que viene siendo el proceso, ¿sale? Y también vamos a tener lo que viene siendo la parte de grado de centralización y o descentralización. En este caso, este parámetro de grado de centralización nos habla de lo que viene siendo qué tanta comunicación existe entre una estación de trabajo y otra, o entre cada uno de los elementos que integran al sistema de manufactura, ¿sale? Digo, esto ahorita lo vamos a ver más a detalle con las diapositivas igual, con algunos ejemplos, pero en esencia como tal, esto es como el abanico general de lo que tenemos como parámetros, ¿no? Entradas, salidas, procesamientos, retroalimentaciones, adaptabilidad, entorno, rango y grado de centralización, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ir viendo justamente las características que conforman ya un sistema en este caso un sistema de manufactura, pero en esencia vamos a hablar de sistemas en general, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que, bueno, no sé si todos lleven la materia de sistemas de control, automatización o cosas así, pero como tal, nosotros siempre vamos a ver que tanto sistemas como, tanto sistemas como procesos pueden ser descritos a través de diagramas a bloques, ¿sale? Es decir, un sistema o un sistema como tal, pues es por ejemplo, el sistema judicial, el sistema político y demás, ¿no? Y lo que viene siendo la parte de los procesos, pues igualmente hablan de lo que viene siendo el proceso bueno, no lo vemos con sistemas sociales porque nos vamos a hacer bolas. Vamos a hablarlo con sistemas de producción, sistemas de manufactura, ¿sale? En este caso, los sistemas de manufactura pues pueden ser justamente un sistema que produce, pues justamente la parte de Coca-Colas, ¿no? El sistema produce Coca-Colas, ¿no? Entonces, este sistema como tal tiene una entrada y tiene una salida, ¿sale? Y internamente lo que viene siendo el sistema de manufactura es un bloque que literalmente hace referencia a un proceso, ¿sale? Ahora bien, para que nosotros podamos producir Coca-Cola, nosotros tenemos que ingresar algunas entradas, algunos elementos que van a ser procesados a través del sistema de manufactura, ¿sale? En ese sentido, nosotros vamos a tener que, por eso, podemos meter lo que viene siendo azúcar, bueno, azúcar, flores y muchos colores, ¿no? O sea, azúcar, lo que viene siendo la parte del extracto del saborizante, lo que viene siendo el agua purificada, etcétera, ¿no? Todo eso entra al proceso y el proceso lo que va a hacer es transformar, ¿sale? Internamente, dentro de lo que viene siendo esta parte del proceso, va a haber una transformación de los insumos, es decir, de las entradas del proceso, y derivado de esta transformación se va a generar una salida, ¿sale? La salida del proceso pues puede ser ya directamente la botella de Coca-Cola ya cerrada y lista para empaque, ¿sale? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que tanto sistemas como procesos siempre van a tener esta estructura. Vamos a tener lo que viene siendo una entrada, el proceso como tal, o el sistema como tal, y la salida, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver que hay una relación directa entre lo que nosotros metemos y lo que nosotros obtenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues es algo importante entenderlo, ¿no? O sea, como las leyes de la termodinámica, ¿no? Que dicen que no puedes obtener más de lo que ingresas a algo, ¿no? Y es prácticamente lo mismo. La salida de nuestros procesos como tal va a ser la conjunción de las entradas que nosotros estamos aplicando, de los materiales o materia prima que nosotros estamos ingresando al sistema de manufactura, en conjunto con lo que vienen siendo las actividades y tareas de transformación, ¿sale? Entonces, esta es la parte más interesante o importante a considerar, ¿sale? Entonces, a través de lo que viene siendo esta parte del diagrama bloques, que es literalmente tener un bloque que indica el proceso de transformación y una flecha de entrada y una flecha de salida, nosotros vamos a tener justamente el qué está pasando, ¿no? El entender realmente cómo funciona el proceso que entra y que sale, ¿sale? Y bueno, podemos desconocer lo que pasa dentro del proceso, eso no hay ningún problema. Sin embargo, si nosotros conocemos qué estamos metiendo y qué estamos obteniendo de este proceso, vamos a tener una idea de realmente qué está pasando dentro del proceso, ¿sale? Esto es una cuestión ahí a considerar. A veces no es tan necesario conocer a detalle qué es lo que pasa dentro del proceso, pero pues al final de cuentas, mientras más información tengamos, pues es mejor, ¿no? Y si tenemos conocimiento vasto de lo que hace el proceso, pues es mejor. ¿Sale? Ahora bien,
En este caso vamos a analizar cada una de estas partes: entrada, proceso y salida, ¿sale? La entrada, insumo o impulso, en este caso que es también conocida como input en inglés, hace referencia a lo que viene siendo un parámetro de lo más importante, ¿no? O sea, es lo que les decía hace rato. Dependiendo de lo que nosotros metamos al sistema, eso va a determinar lo que viene siendo la salida, ¿no? O va a determinar la calidad de la salida, junto con las actividades de transformación. Entonces, uno de los principales parámetros a considerar al momento de estructurar o analizar un sistema es justamente la entrada. Tenemos que saber realmente qué es lo que le vamos a meter a nuestro sistema, qué materiales le vamos a proporcionar, qué energía le vamos a proporcionar, qué talento humano, qué características, todo lo que nosotros vayamos a proporcionarle al sistema va a determinar lo que viene siendo la calidad de las salidas, ¿sale? Entonces, lo que metemos al sistema nos da una buena idea acerca de qué es lo que podemos recibir a la salida de dicho sistema. Eso es un hecho, ¿sale? Y por lo tanto, este parámetro es algo muy importante a considerar al momento de diseñar y analizar un sistema de manufactura, ¿sale? Ahora bien, la entrada, insumo o impulso puede ser una fuerza de arranque, puede ser lo que viene siendo la energía eléctrica, puede ser la materia prima, puede ser, pues literalmente es lo que les decía, el talento, la información, los planos, todo eso hace referencia justamente a lo que vienen siendo inputs, entradas que nosotros proporcionamos al trabajo o tarea de transformación para que se lleve a cabo, digamos que la labor en tiempo y en forma, ¿no? El identificar qué entradas requerimos prever, o bueno, en este caso proveerle al sistema, nos permite caracterizar el proceso o sistema de manufactura, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos, digamos que analizar y sistematizar, o digo, crear o diseñar un sistema de manufactura, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser las entradas del sistema, ¿no? Vamos a identificar qué es lo que le vamos a proveer al sistema para que haga su chamba, ¿sale? En este caso yo puse un ejemplo aquí de Minecraft. La verdad yo no juego Minecraft, nada más que siempre se me hizo interesante ¿cómo se puede decir? Esta parte de lo que viene siendo la interfaz de cómo se supone que se generan las cosas, las herramientas en Minecraft, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo pues, un cuadro donde aparece perdón, esta interfase de Minecraft para definir cómo se va a construir una herramienta. Y literalmente lo que dice pues, es que vas a utilizar cierta cantidad de hierro y cierta cantidad de madera en esta forma para poder producir lo que viene siendo pues, un pico para cavar, ¿no? Un pico para escarbar. Esa es la parte interesante de lo que viene siendo el parámetro de entrada o insumo, ¿sale? Las entradas que le suministremos al sistema determinan en gran parte qué vamos a obtener, ¿sale? Si nosotros queremos obtener una herramienta hecha de metal, no podemos hacer uso de materiales como cartón o plástico, porque al final de cuentas lo que queremos es una herramienta hecha de metal, ¿sale? Igualmente, si nosotros estamos viendo lo que viene siendo esta parte de crear una casa del árbol hecha de madera, pues a fuerzas necesitamos madera, ¿sale? En este caso, el hecho de obtener un producto en específico nos implica hacer uso de lo que viene siendo materias primas en específico, ¿sale? Necesita el uso de materiales y herramientas específicos para poder obtener justamente el resultado que nosotros estamos esperando, ¿sale? Es como el dicho que alguna vez, tal vez habrán escuchado, que dicen que no puedes pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, literalmente no puedes pedirle un producto a algo que no está haciendo uso pues de los nutrientes, de lo esencial para poder crear ese producto, ¿no? Además de esta parte de lo que viene siendo la entrada, vamos a tener lo que viene siendo la parte de salidas, ¿no? O sea, lo que viene siendo el parámetro de salidas de nuestro sistema de producción o de lo que viene siendo nuestra estación de trabajo, hace referencia justamente a lo que nosotros vamos a obtener, ¿sale? La salida como tal es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema, ¿sale? O sea, literalmente el organizar las máquinas, el proporcionar entradas, es decir, materiales, talento humano, energía eléctrica y demás cosas, y planos, por ejemplo, tiene una finalidad, ¿sale? Y esa finalidad como tal es obtener justamente un resultado, un producto, ¿sale? Los resultados de un proceso son las salidas prácticamente, los cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Si el sistema como tal está diseñado para crear lo que vienen siendo pelotas o crear lo que vienen siendo, no sé, almohadas y demás,
estas pelotas y estas almohadas como tal van a ser el resultado, ¿no? Y derivado de esto, pues nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer dentro del proceso para poder obtener este resultado, ¿sale? Es literalmente el objetivo que estamos persiguiendo con nuestro sistema de manufactura, ¿sale? Por lo tanto, los resultados de este proceso deben de ser coherentes con el objetivo del sistema, ¿sale? Si el objetivo quiere crear pelotas, pues entonces, si el sistema de repente no da pelotas, sino da almohadas, pues ahí no hay ninguna coherencia entre objetivo y resultado, ¿sale? Esto como tal suena como muy redundante y así como que de lógica muy general, pero es importante, digamos que examinarlo de una manera tan básica, suficiente como para poder entender cuál es la esencia de cada cosa, ¿no? De cada parámetro y cómo tenemos que abordarlo, ¿sale? Ok. Y bueno, los resultados del sistema son finales. En este caso, los resultados del sistema total va a ser un producto final. Sin embargo, los resultados de lo que vienen siendo los subsistemas y lo que vienen siendo los procesos, pues son piezas a medio terminar, por así llamarlo. Son partes de lo que van a conformar el producto final. ¿Sale? Eso es la parte interesante a tener en consideración. Las salidas como tal van a ser por estación de trabajo y en total como sistema. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que viene siendo en una pizza, por ejemplo, ¿no? Esta pizza como tal se hace con masa, se hace con salsa, se hace con ingredientes cortados, pepperoni y demás, y todo eso pues, se hornea para poder generar la pizza, ¿sale? Ahora bien, para poder obtener cada parte que va a conformar a la pizza, vamos a tener estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo va a tener un proceso, ¿no? O sea, va a tener, por ejemplo, una estación de trabajo va a ser la obtención de la masa. Otra estación de trabajo va a ser la obtención de la salsa. Y otra estación de trabajo va a ser lo que vienen siendo los ingredientes que van a conformar ya a la pizza, ¿no? O sea, el pepperoni, lo que vienen siendo las especias y demás, ¿no? Cada subproducto, por así llamarlo, es decir, un subproducto va a ser la masa, otro subproducto va a ser la salsa y otro subproducto va a ser los ingredientes, ¿no? Cuando tenemos los tres subproductos generados, los unimos y conformamos la pizza para poder generar ya el producto final, que literalmente es la pizza ya horneada, ¿sale? Entonces, derivado de esto, nosotros tenemos que tener en consideración primero lo que viene siendo la parte de las salidas de cada estación de trabajo, ¿sale? Decimos, ok, mi estación de trabajo para masa tiene que generar una cantidad de masa, por ejemplo, 500 gramos de masa para pizza, ya expandida, por ejemplo, ¿no? Esa sería la salida. Por ejemplo, otra, para la que viene siendo la parte de la estación de salsas, la salida de esta estación de salsas tiene que generar lo que viene siendo, no sé, 3 litros de salsa roja con sabor picosito, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, obviamente, ¿sale? Y con un grado de acidez de tanto, ¿no? Y lo que viene siendo la estación de, por ejemplo, ingredientes, va a ser, por ejemplo, no sé, 200 gramos de pepperoni cortado en rodajas, con lo que viene siendo, no sé, 100 gramos de puras especias, por ejemplo, ¿no? Y esa es la cuestión. Cada estación de trabajo va a tener sus salidas. Y esas salidas, al entrar a las siguientes estaciones y en conjunto conformar a lo que viene siendo el sistema total va a generar un producto final que va a hacer uso de cada una de las salidas de cada estación de trabajo para poder generar lo que viene siendo el producto ya terminado, ¿sale? En esencia, más o menos esa es la idea. Y obviamente esto de las salidas en base al sistema total y en base a los subsistemas, también se aplica para lo que vienen siendo las entradas, ¿sale? En este caso vamos a ver que las entradas como tal son aquello que nosotros le vamos a brindar a un proceso para que pueda hacer su chamba, ¿sale? Estas entradas como tal también hay que identificarlas dentro de lo que vienen siendo los subprocesos, ¿sale? Es decir, si nosotros hablamos del sistema total que genera pizzas, entonces literalmente este sistema total también se puede dividir en subsistemas, así como lo decíamos con la parte de la pizza. Y por cada subsistema, es decir, por cada estación de trabajo, se va a tener diferentes tipos de entrada. Por ejemplo, para generar la masa, pues necesitamos harina, huevo, leche, agua, ¿no? Y sal, por ejemplo. Para obtener lo que viene siendo la salsa, necesitamos chiles, sal, pimienta, limón y otras cosas, ¿no? Y para obtener lo que vienen siendo los ingredientes, pues necesitamos lo que vienen siendo, digamos que los ingredientes raw, ¿no? Los ingredientes en su estado original, ¿no? O sea,
el kilo de jamón, lo que viene siendo no sé, la pieza completa de pepperoni, etcétera, ¿no? El procesamiento como tal, pues lo que hace pues, es cortar el pepperoni y ya nada más agarrar y digamos que almacenarlo, ¿no? Entonces es eso, las entradas y las salidas se tienen que hacer en base justamente a lo que viene siendo cada subsistema que va a conformar, en este caso, cada subproceso que va a conformar el proceso total de fabricación, y también se tiene que aplicar a nivel sistema total, ¿sale? Para saber realmente qué está entrando y qué está saliendo, ¿sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver que la salida o producto o resultado final, es decir, el output, es la combinación de las características propias de las entradas en combinación con las características generadas por el proceso de transformación, ¿sale? En este caso estoy poniéndoles aquí un ejemplo de cómo una misma materia prima puede ser transformada en diferentes productos, ¿sale? Dependiendo obviamente del tipo de proceso que nosotros le demos a esa materia prima. Derivado de eso, nosotros vamos a ver que pues, si tenemos un tronco de madera, ese tronco de madera puede ser procesado de una manera para poder generar flechas y arcos, ¿no? Este pedazo de madera puede ser procesado de otra manera para poder generar un ajedrez, o puede ser procesado de otra manera para poder generar lo que vienen siendo tablas para picar, o puede ser procesado de otra manera para poder generar lo que viene siendo una señal de lo que viene siendo indicaciones para llegar a algún lado, ¿no? Esa es la parte interesante de lo que vienen siendo las salidas. O sea, no basta con tener lo que viene siendo la parte de la entrada, sino que de la entrada y de la salida, ¿no? O sea, independientemente de esto, además de tener lo que viene siendo el objetivo, que es la salida, y lo que viene siendo el origen o la materia prima, que es la entrada, y bueno, la entrada también tiene que ver con lo que viene siendo energía eléctrica, información y demás, ¿no? Sin embargo, esa es la idea, ¿no? O sea, tenemos entradas, tenemos salidas. El tener una entrada y el tener una salida no es suficiente para caracterizar y comprender nuestros sistemas de manufactura. En esencia, además de tener en consideración las entradas y las salidas, tenemos que tener en consideración ahora sí el procesamiento, el procesador o el transformador. En este caso, el transformador como tal o el procesamiento se les llama throughput, ¿sale? Por ejemplo, tenemos aquí la entrada es input, la salida es output y el procesamiento es throughput, ¿sale? Suena chistoso. Pero bueno, en esencia nosotros vamos a ver que el procesamiento como tal es el fenómeno que produce los cambios, ¿sale? En este caso es la acción de transformación, ¿sale? Es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas, ¿sale? Dependiendo de las entradas y dependiendo de las salidas que nosotros queremos obtener, tenemos que realizar un proceso de transformación para realmente poder obtener justamente el resultado deseado, ¿sale? Generalmente esta parte de transformar las entradas en salidas es representado a través de justamente un diagrama bloques que hace referencia a un diagrama, a un bloque de caja negra, ¿sale? Se le llama bloque de caja negra porque a veces nosotros no tenemos en consideración lo que realmente está pasando dentro del proceso. A veces no sabemos qué elementos conforman el proceso, qué tiempos, en qué forma se trabaja algún proceso. A veces no lo conocemos, a veces solamente conocemos la entrada y la salida, ¿sale? En base a la salida y en base a la entrada, nosotros intuimos el proceso, ¿sale? A veces es así, principalmente cuando, por ejemplo, hablamos de analizar las tecnologías de empresas competidoras y así, ¿sale? Y sin embargo, en este caso, nosotros tenemos que tener en consideración eso, o sea, tenemos que tener en consideración el throughput, el procesamiento, la acción de transformación, porque al final de cuentas, esta acción de transformación nos va a identificar justamente lo que viene siendo el cómo tenemos que llevar a cabo una actividad para poder obtener y asegurar nuestro resultado, ¿sale? Y justamente esto es lo que quiero ilustrar con esta parte del señor cara de papa, ¿no? O sea, si nosotros agarramos y metemos una papa a lo que viene siendo un proceso y sin saber qué es lo que tiene dentro de este proceso, obtenemos papas fritas, pues entonces podemos intuir justamente cuál es el proceso, cuál debería de ser los pasos lógicos a seguir para poder obtener justamente estas características de la papa, ¿no? En este caso, cortadas en rodajas y fritas, ¿sale? Con sal y todo. Y en esencia justamente esa es la idea, ¿no? O sea, nosotros en base a lo que viene siendo el producto final y a la entrada, intuimos cuál es el proceso completo y nosotros podemos agarrar y definir cuáles son los pasos a seguir para poder obtener justamente el producto. Y en este caso, pues es por eso que yo les pongo aquí la freidora de papas, ¿no? O sea, metemos al señor cara de papa a la freidora y obtenemos papas fritas, ¿sale? En esencia justamente sería la idea. Ahora bien, en este caso la parte del procesamiento, proceso de transformación,
puede ser de diferentes índoles, o sea, dependiendo también del tipo de producto, del tipo de materiales que vamos a estar trabajando. Algunos ejemplos de procesamiento o proceso son justamente la fundición, el moldeado, el torneado, el taladrado, el corte, el ensamble, la pintura. O sea, literalmente nosotros vamos a transformar la materia prima como se nos dé la gana, literalmente. ¿Sale? Obviamente en base a las características deseadas para el producto y en base a lo que vienen siendo pues, las entradas que nosotros estamos obteniendo en el proceso. ¿Sale? En base justamente a las entradas y a las salidas, nosotros vamos a diseñar un proceso para realmente poder asegurarnos de que el producto final tenga las características que nosotros deseamos. ¿Sale? Ahora bien, nosotros vamos a ver esta cuestión de la parte de retroalimentación o retroinformación. En este caso nosotros vamos a ver que este parámetro como tal tiene que ver con lo que viene siendo el asegurarnos o el verificar si realmente el producto que estamos obteniendo es lo que nosotros estamos deseando obtener, ¿sale? Vamos a ver si realmente hicimos bien la chamba o si la regamos en algún lado, ¿sale? En este caso lo que viene siendo la retroalimentación es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, ¿sale? Es decir, nosotros agarramos y decimos, ok, tenemos las papas fritas, pero tal vez no son papas fritas que están más chiquitas de lo que deberían de ser, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros tratamos de ver aquí en la parte de retroalimentación o retroinformación. Lo que nosotros queremos hacer es literalmente comparar la salida física real contra un criterio preestablecido. Por ejemplo, si nosotros dijimos o definimos un criterio de calidad, por ejemplo, que las papas tuvieran un ancho de 2 centímetros por 2 centímetros, con un largo de mínimo, no sé, 5 o 6 centímetros, eso como tal ya indica un criterio preestablecido. Si nosotros no estamos obteniendo papas con esas dimensiones bueno, ese ancho y largo como tal, entonces algo estamos haciendo mal. El proceso no está llevándose a cabo de manera adecuada, por así llamarlo, ¿sale? Y es justamente lo que nosotros queremos asegurar a través del uso de la retroalimentación. Queremos asegurarnos de que el sistema realmente está funcionando de la forma en la que nosotros esperamos para obtener los productos que nosotros realmente deseamos obtener, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que esta retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto vuelven a ingresar en el sistema como información, ¿sale? O también pueden ser como recursos, por así llamarlo. En este caso generalmente son como información, ¿sale? La retroalimentación en esencia nos permite controlar el sistema y que al mismo tiempo se tomen medidas de corrección para asegurar que la salida siempre sea la que nosotros estamos esperando, ¿sale? En esencia aquí, en el diagrama que les puse aquí abajo, de diagrama bloques que tenemos acá, literalmente esto como tal es un sistema de control enfocado a procesos automáticos, ¿sale? Sin embargo, este diagrama funciona bien y funciona excelentemente tanto para sistemas automatizados como para lo que viene siendo la parte de corrección de problemas en cuestiones sociales, culturales o productivas, ¿sale? En este caso vamos a tener primero la salida deseada. Supongamos que en este caso este sistema es un sistema de control de temperatura, ¿no? Aquí la temperatura deseada es literalmente, por ejemplo, si fuera una incubadora para el cuidado de un bebé recién nacido y demás cosas, podríamos decir que tiene, no sé, no sé qué temperatura trabajan las incubadoras, pero por ejemplo, supongamos que trabaja a 35 grados centígrados, ¿no? Ok, esta incubadora como tal va a tener lo que viene siendo la salida deseada de 35 grados centígrados. Estos 35 grados centígrados se van a comparar con la salida real, ¿sale? Es decir, si nosotros agarramos y vemos que dentro de la incubadora mide una temperatura de 22 grados centígrados, estos 22 grados centígrados se comparan contra lo que viene siendo la salida deseada. 35 contra 22 nos da 13. Y ese 13 como tal es la magnitud del error, ¿sale? Lo deseado contra lo medido nos va a generar un error. Bueno, obviamente, a menos de que literalmente ya no tengamos error alguno, ¿no? Pero bueno, este error como tal se va a procesar. Literalmente es la acción de control, ¿no? O sea, literalmente aquí agarramos y decimos, ok, si el error es de tanto, tenemos que, no sé, incrementar un poco la corriente, incrementar un poco el voltaje, para poder mejorar lo que viene siendo la temperatura que nos proporciona el sistema de calefacción, ¿no? Entonces, el control lo que hace es tomar el error y
procesarlo para poder enviar justamente las correcciones a lo que viene siendo el proceso. El proceso como tal, literalmente lo que va a hacer es ejecutar las instrucciones de control. Y en base a eso, pues nosotros vamos a generar lo que viene siendo una acción correctiva en lo que viene siendo ya la variable o la salida o el producto final. En este caso nosotros vamos a ver que si teníamos 35 deseadas y 22 medidas, el error como tal era de 13. Este 13 se procesa a través del control, que en este caso podría ser un supervisor de calidad o algo así, y le dice, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto, esto y esto. Esta corrección como tal corre justamente a cuenta del supervisor y se le asigna o se le provee a lo que viene siendo el proceso, que en este caso el proceso pues, puede ser a través de la mano de obra, del operario y demás. El proceso como tal toma esa información, toma esa corrección y literalmente pues, ajusta lo que viene siendo el proceso para poder mejorar el resultado. Entonces, en base justamente al error de 13 grados centígrados, la corrección puede decir, ok, ¿sabes qué? Incrementale 3, 4 niveles más la temperatura. Ok, el proceso hace la corrección y entonces la salida deseada se altera. Digo, la salida real se altera. En vez de ser 22 grados, ahora sube a 30. ¿Sale? Esta salida real nueva, por así llamarlo, ahora es de 30 grados. 30 grados se compara contra lo que viene siendo la salida deseada, que era 35, y dice, ok, ¿sabes qué? Todavía tienes un error. Tienes un error ahora más chiquito. El error se le provee igual a lo que viene siendo la parte del supervisor, y el supervisor agarra y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mejora tantito esto, cámbiale acá, muévele acá, y genera justamente una corrección sobre el proceso. Ya con esta corrección sobre el proceso, el operario o la persona o el sistema como tal modifica su comportamiento en base justamente a las correcciones y genera una nueva salida. Y este proceso como tal va a continuar una y otra vez hasta que literalmente la salida real sea igual a la salida medida, o a la salida de seda en este caso, ¿sale? En este caso vamos a agarrar y decir, ok, le muevo, le ajusto, jalo la palanca, y sobre eso obtengo la salida real igual a 35 grados, ¿sale? 35 grados se retroalimentan y se comparan contra la salida de seda, que son igualmente 35 grados, y más con menos se vuelve, bueno, 35, más 35 grados menos 35 grados es igual a 0. Y por lo tanto aquí nosotros ya eliminamos completamente el error entre la salida real y la salida deseada. El error es igual a 0. El error igual a 0 se va al supervisor, el supervisor dice, ah, está bien, ya quedó bien, ahí quédale, ahí déjale, no le muevas nada. Y pues literalmente el proceso pues, se mantiene operando sobre lo que viene siendo esa configuración, por así llamarlo. Esa es la parte y esa es la funcionalidad de lo que viene siendo la retroalimentación o retroinformación. El feedback nos va a permitir entender cómo van nuestros resultados en base justamente a nuestras expectativas o nuestros deseos con respecto justamente a la manufactura o a la producción. ¿Sale? Además de lo que viene siendo esta parte de la retroalimentación, vamos a tener también la parte o el parámetro de adaptabilidad. El parámetro recuerden que los parámetros son constantes, ¿no? Son características constantes dentro de lo que viene siendo un proceso de producción, ¿no? Y derivado de esto nosotros vamos a ver que la parte de la adaptabilidad hace referencia a qué tan fácil es para el proceso o qué tan fácil es para el sistema modificar sus características o modificar sus procesos internos para crear nuevos productos o generar un nuevo flujo de materia prima, una nueva forma de hacer las cosas, pues, ¿sale? En este caso, la adaptabilidad nos va a indicar qué tan fácil es reconfigurar nuestro proceso, nuestra estación de trabajo o nuestro sistema total, ¿sale? En este caso, la adaptabilidad como tal tiene mucho que ver con esta propiedad que tiene un sistema para aprender y modificar su proceso, ¿sale? Obviamente hay máquinas, hay máquinas, hay herramientas que literalmente no tienen forma de adaptarse a una nueva forma de usarse, a un nuevo producto, por ejemplo. Sin embargo, la mayor parte de estas, de estas máquinas y demás, pues no, o sea, solamente manejan un solo proceso. Entre más, algo interesante a considerar, y esto ya es completamente aparte de esta cuestión de la adaptabilidad y demás, es que las máquinas, entre más adaptables sean, menos especializadas son. ¿Sale? Una máquina completamente especializada es muy difícil que la puedas adaptar a otro proceso que no sea el suyo. Eso es casi de cajón. Principalmente porque esa es justamente la idea, ¿no? Es especializado, está hecho específicamente para abordar una tarea en una forma así, bien determinada, ¿sale?
Y cuando nosotros hablamos justamente de elementos adaptables y demás, generalmente hablamos de lo que vienen siendo herramientas o máquinas de propósito general. Entre más adaptable sea una máquina a un proceso, generalmente significa que eso, que es un propósito general, su uso, por así llamarlo, ¿sale? Entonces, digo, eso nada más es un paréntesis para que lo tengan en consideración, pero pues sí llega a pasar. Y bueno, literalmente esta parte de la adaptabilidad como tal hace referencia justamente a eso, a qué tan fácilmente podemos modificar una máquina o un proceso para ajustarlo o para reconfigurarlo y que pueda trabajar de otra manera, ¿no? En esencia como tal, esta adaptabilidad se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a cambios internos y cambios externos a través del tiempo. En este caso es muy importante considerar el hecho de que cuando hablamos de justamente la parte de la industria 4.0 y demás, lo que buscamos de nuestras fábricas inteligentes y nuestros sistemas de producción es que sean adaptables, que se puedan reconfigurar para ajustarse a diferentes productos, ¿sale? Se reajustan para configurar nuevas células de manufactura y sobre eso generar diferentes tipos de productos o diferentes familias de productos, ¿sale? Entonces la idea como tal es eso, es buscar la adaptabilidad dentro de lo que viene siendo ya la producción de una fábrica inteligente, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, para que un sistema pueda ser adaptable, debe tener debe tener un intercambio fluido con el medio en el que se está desarrollando, ¿sale? En este caso tiene que haber un flujo constante y eh, sí, literalmente es eso, es como cuando agarramos y le decimos a alguien que tiene broncas, fluye, es más o menos así. Lo que nosotros queremos es que, aun cuando un sistema, una máquina o un proceso se use para una tarea diferente, lo que buscamos justamente es que esta máquina se pueda adaptar fácilmente para, para propiciar el flujo adecuado de lo que vienen siendo los trabajos, ¿sale? Esa es la idea. Y bueno, además de esta parte del parámetro de adaptabilidad, vamos a tener también el parámetro de entorno o ambiente, ¿sale? El parámetro de entorno o ambiente es literalmente, o hace referencia directamente a lo que es el medio que está envolviendo al sistema, ¿sale? Que literalmente está alojando al sistema, por así llamarlo. El entorno está en constante interacción con el sistema, y es por eso que nosotros tenemos que tener bien presente qué características tiene este entorno o este ambiente, porque de alguna manera el entorno o el ambiente puede afectar al sistema. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos una fábrica no sé, de miel en lo que viene siendo el bosque, pues eso podría atraer osos, o sea, literalmente pues, suena un ejemplo muy exagerado, pero así funciona, o sea, si nosotros no tenemos en consideración lo que viene siendo el entorno en el cual se van a llevar a cabo las actividades, los procesos y los sistemas de producción, el entorno podría dañar al sistema, ¿sale? Podría afectarlo, podría intervenirlo, podría contaminarlo también, ¿sale? Entonces, esa es la parte interesante y es la parte importante de tener en consideración el entorno o el ambiente al momento de analizar y diseñar sistemas de manufactura, ¿sale? En este caso, la supervivencia de un sistema va a depender completamente de su capacidad para adaptarse a ese entorno, para cambiar y responder justamente a las exigencias y demandas del ambiente que lo está alojando, que lo está rodeando, ¿sale? Entonces, aunque el ambiente pueda ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. Digo, cuando nosotros hablamos de un recurso, pues justamente es eso, ¿no? Agarramos y ponemos lo que vienen siendo los procesos o el sistema de manufactura en una zona donde pues literalmente se produce miel y todo esto, ¿no? O sea, hay abejitas y todo, ¿no? Sin embargo, el hecho de poner el sistema de manufactura dentro de un ambiente donde hay miel, donde hay panales, también tiene que ver con el hecho de que también hay abejas, ¿no? Entonces, estas abejas pueden ser una amenaza también a lo que viene siendo el propio sistema de manufactura, ¿sale? Esa es la parte interesante al momento de tener en consideración el parámetro de entorno o de ambiente, que nosotros tenemos que considerar los pros y los contras, lo que viene siendo el beneficio y la amenaza que sugiere justamente este entorno, este ambiente. Las características del sistema en este caso deben de ser tales que puedan soportar las condiciones del entorno en el cual va a estar funcionando, ¿sale? Y es por eso que les digo siempre la cuestión de si tiene una temperatura tal, si tiene humedad, si tiene un ambiente corrosivo, etcétera.
Porque al final de cuentas, cada una de estas características del ambiente o del entorno van a definir características del sistema propio. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que viene siendo, por ejemplo, la generación de productos químicos, estos productos químicos luego generan ambientes corrosivos, ¿sale? Y estos ambientes corrosivos pueden afectar a lo que vienen siendo los sistemas de producción que cuentan con, por ejemplo, chasis o sí, chasis o cubiertas de metal, de fierro, así común, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es corrosivo y eso va a oxidar y va a corroer lo que viene siendo el fierro. Sin embargo, si nosotros agarramos y tenemos en consideración justamente este ambiente corrosivo, lo que podemos proponer es un material que aguante ese ambiente corrosivo, ¿sale? Que aguante esa oxidación. Y derivado de eso, en vez de agarrar y hacer, por ejemplo, las estructuras de fierro común, podemos utilizar, por ejemplo, acero inoxidable. Podemos utilizar aluminio, ¿sale? La idea como tal es esa, o podemos hacer uso de recubrimientos que eviten la oxidación, ¿sale? Entonces, esa cuestión de identificar justamente las características del entorno y del ambiente nos van a permitir diseñar y definir las características técnicas que van a definir nuestro proceso de manufactura y obviamente lo que viene siendo la parte de nuestras estaciones de trabajo y nuestros procesos, ¿sale? Estaciones de trabajo, procesos y nuestros sistemas de manufactura totales van a ser definidos también en base justamente a lo que viene siendo el parámetro de entorno o ambiente, ¿sale? Y bueno, en esta parte nosotros tenemos que tener en consideración que es muy importante caracterizar el entorno o ambiente porque al final de cuentas es literalmente el límite de nuestro sistema, ¿sale? En este caso les puse aquí un diagrama que yo creo que tal vez lo puedan como ubicar o se les haga familiar, que generalmente usan lo que viene siendo la parte de lógica, ¿no? De AND, OR, NOT, o lo que viene siendo la parte de unión, intersección y todo esto, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver que nuestro sistema como tal, ya sea por ejemplo, supongamos que es un sistema de producción de Coca-Colas de vidrio, por ejemplo, ¿no? Este sistema de producción está dentro de lo que viene siendo pues, un lugar, ¿no? O sea, obviamente es un edificio, ¿no? Pero este sistema de producción está dentro de lo que viene siendo una localidad, ya sea una comunidad, o lo que viene siendo una ciudad, o lo que viene siendo un estado, etcétera, ¿no? Y literalmente este sistema que tiene su frontera, que podría llamarse este edificio, está inmerso dentro de un entorno, ¿sale? Y ese entorno como tal tiene características que van a amenazarlo o que van a propiciar su funcionamiento, cualquiera de las dos, o las dos al mismo tiempo. Algunas veces lo propicia y al mismo tiempo lo amenaza, ¿no? Entonces, pues como la película de Avatar, ¿no? O sea, algo que propicia el sistema de minería era justamente la cantidad de mineral que podían extraer, ¿no? Y al mismo tiempo lo amenazaba al sistema de extracción, pues porque había nativos que que querían proteger su lugar, ¿no? Y estaban dispuestos a matar a todos los que trataran de invadir. Más o menos funciona así, ¿sale? Y derivado de esto, pues nosotros debemos tener en consideración justamente cuáles son estos límites, cuáles son estas restricciones que el entorno establece para lo que vienen siendo nuestros sistemas. Lo de los límites tiene mucho que ver con justamente las características técnicas que van a conformar a nuestro sistema de manufactura. Principalmente porque si nosotros tratamos de imponer o de estructurar lo que viene siendo un sistema de manufactura de producción en masa, por ejemplo, el sistema de producción en masa pues, requiere mucho espacio para la instalación de las máquinas y todo esto. Puede generar mucha producción, pero requiere mucho espacio. Y si nosotros tenemos como frontera, tenemos como límite o restricción un espacio, no sé, de 6 metros por 6 metros, pues entonces ahí no va a caber el sistema de manufactura. Es imposible que entre ahí un sistema de manufactura a nivel masivo, ¿sale? Entonces, esa es la parte interesante que tiene que ver con lo que vienen siendo las restricciones. Las restricciones que define el ambiente sobre el sistema pueden ser el espacio, es decir, alto, ancho, altura, a nivel 3D, obviamente. Pueden ser las fuentes de energía, el acceso a recursos, por ejemplo, agua, luz, lo que viene siendo drenaje, todo esto. Bueno, eso es más que nada servicios, ¿no? Recursos, pues hace referencia al acceso de la materia prima. También tiene que ver con lo que viene siendo temperatura, humedad, presión, una parte de la corrosión, qué tanta luz natural alcanza a llegar a este lugar, la accesibilidad, la movilidad, etcétera, ¿sale?
En este caso, es que ya me dio frío. En este caso, las restricciones del ambiente pueden definir el tamaño de las líneas de producción, pueden definir también la cantidad de operarios por máquina, pueden definir los tipos de procesos, los materiales a usar y muchas otras cosas más. El tamaño de las máquinas, el tipo de tecnología a usar, lo que vienen siendo los acabados de las máquinas, los acabados del producto. Todo eso literalmente va a ser definido en base justamente a las restricciones. Las restricciones como tal son los límites máximos que vamos a poder implantar en base justamente en nuestro sistema, en base justamente a las características del ambiente. ¿Sale? Ahora bien, la parte del rango, como les había dicho, es literalmente una relación, o bueno, es un valor enfocado justamente a definir el máximo y el mínimo de lo que vienen siendo las capacidades, ya sea de nuestra línea de producción, de nuestro sistema o de nuestra estación de trabajo. ¿Sale? En este caso como tal, el rango se define como el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sale? Eso como tal es el rango de acción de cualquier cosa. ¿Sale? Valor máximo menos valor mínimo es el rango de acción. El rango es un intervalo definido entre el valor máximo y mínimo. Y en este caso puede ser enfocado a cualquier tipo de variable: velocidad, aceleración, cantidad de luz, temperatura, presión, esfuerzo, torque, todo eso, ¿sale? Literalmente esto del rango se aplica a multitud de variables, ¿sale? Y bueno, con esto en mente, el rango de acción de un proceso o sistema sería la identificación del mínimo, de lo mínimo y de lo máximo que el sistema o el proceso puede hacer, ¿sale? La cantidad máxima de materia prima que puede procesar por hora, por día, por mes, etcétera, hace referencia justamente a la parte del rango. La parte del rango, recuerden, es máximo, es el máximo menos el mínimo, ¿sale? Entonces, literalmente es eso, es ver, digamos que cuánto es lo máximo que puede procesar y cuánto es lo mínimo que puede procesar para poder tener una identificación del rango de acción que la máquina o que la persona o que la estación de trabajo es capaz de desarrollar, ¿sale? Y bueno, en este caso también vamos a ver que así como en resumen, el definir el rango de un sistema o subsistema consiste literalmente en identificar las capacidades máximas y mínimas con las cuales puede contar, ¿sale? Literalmente el rango, el identificar el rango de una máquina o el identificar el rango de un sistema consiste en determinar el alcance de este mismo, ¿no? De determinar el alcance del subsistema o determinar el alcance del sistema en general, ¿sale? En este caso, a través de un rango se puede identificar justamente la jerarquía de cada uno de los subsistemas que integran al sistema total, en función de qué tan complejo es dicho sistema. ¿Sale? O sea, hay máquinas que pueden trabajar mucha más producción, hay estaciones de trabajo que producen mucho menos, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto, en base al rango, nosotros podemos catalogar cada subsistema, cada proceso, cada estación de trabajo, en base justamente a qué capacidades tiene, pues, ¿sale? Y derivado de esto, pues, o sea, si es masiva, si es artesanal, etcétera, también tiene que ver, ¿sale? Y bueno, cada subsistema y cada sistema tendrá capacidades propias definidas dentro de su rango de acción. En este caso, nosotros vamos a ver que el rango como tal de una máquina embotelladora puede variar entre una máquina de un lado, por ejemplo, de Oaxaca, contra lo que viene siendo una máquina embotelladora igual en lo que viene siendo, no sé, Tlaxcala o algún otro estado, ¿sale? Al final de cuentas, pueden parecer el mismo modelo, pueden tener características similares, pero podría ser que también su rango de acción sea diferente, dependiendo obviamente de muchos factores y de muchas variables, ¿no? Puede ser que haya sido programado así, puede ser que los dispositivos, los actuadores, no tengan ese rango de capacidad, de funcionamiento, etcétera. O sea, literalmente una cosita que nosotros que le cambiemos a este sistema de manufactura, a este subsistema de manufactura, va a generar un cambio en lo que viene siendo su desempeño y obviamente en el rango de acción que puede generar, ¿sale? Y bueno, dicho rango de acción se determina basándonos justamente en la función y contexto en el cual se desea medir, ¿sale? O sea, si nosotros queremos medir el rango, pues tenemos que tener en consideración cuál es el contexto del sistema como tal, dónde se está llevando a cabo, cuáles son sus características y demás, y en base a qué se está trabajando, y en base a eso, pues definir justamente, pues, pues realmente qué tan bien está trabajando en base a los rangos que se propusieron, ¿no? O que se están identificando, cualquiera de las dos. Y en este caso el rango puede bueno, puede definirse en base a varias cosas, ¿no? En base a lotes, en base a piezas, en base a la velocidad de producción, a los clientes atendidos, lo que les decía también, ¿no? En base a las velocidades, a las aceleraciones, a las torques,
etcétera, ¿sale? Todos estos parámetros, este parámetro como tal del rango abarca lo que vienen siendo todas estas variables, ¿sale? Bueno, el rango para procesos puede ser definido en base justamente a las dimensiones máximas y mínimas que la máquina puede maquinar. En este caso, hace referencia también a lo que viene siendo el tamaño del producto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de impresoras 3D, las impresoras 3D pues tienen un volumen máximo de trabajo, que pueden ser de 20 por 20 por 40, ¿no? Eso como tal hace referencia a un volumen máximo de una impresión 3D. Pero hay otras impresoras 3D que manejan rangos más grandes, pueden manejar 50, 60 o hasta 1 metro. Entonces, eso como tal hace referencia justamente a eso, a la parte del rango. Y también tenemos lo que viene siendo la parte del grado de precisión, ¿no? O sea, qué tan preciso es, qué tan fino es. El rango de finura de una máquina también se define en base a eso, ¿no? En base a lo más grande que puede manufacturar con respecto a lo más chiquito que puede manufacturar, o el mayor grado de detalle y el menor grado de detalle, ¿sale? Esto tiene que ver mucho con la parte de tolerancias, con la parte del procesamiento, con la parte de las dimensiones del producto en sí, ¿sale? Entonces, en este caso, el rango como tal de una máquina nos va a definir justamente qué podemos maquinar. Por ejemplo, una fresadora CNC puede ser una fresadora CNC de metal chiquita, ¿no? De 15 por 15, su área de trabajo, o de 20 por 20, o 50 por 50, o 1 metro por 1 metro. Y derivado de eso, pues nosotros vamos a ver que dependiendo de los rangos de trabajo de estas máquinas, van a ser los diferentes tipos de producto que realmente podemos trabajar, ¿sale? Esa también es la parte interesante relacionada con lo que viene siendo la parte del rango. El qué tan fino y el qué tan robusto puede ser el maquinado a través de una u otra máquina, ¿sale? Y en este caso también vamos a tener lo que viene siendo la parte del parámetro de centralización y de descentralización. En esencia, nosotros vamos a ver que la centralización bueno, en este caso un sistema como tal, se dice que es centralizado cuando tiene como núcleo un elemento que procesa la información y este elemento que procesa la información manda instrucciones a los demás, ¿sale? Literalmente solamente hay un elemento que toma las decisiones ahí y todos los demás nada más obedecen, ¿sale? En esencia, cuando hablamos de esta configuración, estamos hablando de una configuración centralizada, ¿sale? Es un parámetro de centralización. Bueno, como tal, el parámetro de centralización indica qué tan centralizado es el proceso, qué tan centralizado es el sistema de manufactura, ¿sale? Y les digo, la centralización como tal es cuando literalmente solamente la autoridad, la responsabilidad y la toma de decisiones se lleva a cabo a través de un solo elemento y los demás elementos están ahí nada más para seguir órdenes, ¿sale? Eso como tal es literalmente la parte de la centralización. Y un sistema centralizado, un ejemplo de sistema centralizado son los sistemas SCADA, ¿sale? Los sistemas SCADA van a tener lo que viene siendo un solo elemento que va a estar a cargo de supervisar a todos los demás y este elemento le va a dar instrucciones a cada uno de estos dispositivos para que literalmente los dispositivos esclavos, por así llamarlo, se les llama esclavo pues porque así es la comunicación, maestro-esclavo. Pero bueno, lo que viene siendo el computador principal toma las decisiones y le envía instrucciones a cada uno de los computadores subordinados, por así llamarlo. Y ya los computadores subordinados o las máquinas o los sistemas subordinados lo que hacen es solamente seguir instrucciones y ejecutar, ¿sale? En este caso, los sistemas SCADA como tal, bueno, el nombre SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition. Eh, sistema de control y adquisición de datos, ¿no? En este caso, los sistemas SCADA controlan múltiples procesos de producción a través de una sola computadora. Y esta sola computadora está al pendiente de todos los estados de todos los procesos al mismo tiempo. Es decir, internamente, bueno, o sea, tenemos lo que viene siendo la computadora principal. La computadora principal está supervisando el funcionamiento de este proceso y está supervisando el funcionamiento de este proceso. Internamente el proceso va a tener sensores, va a tener actuadores y también va a tener un elemento de control, que en este caso es el PLC, el controlador lógico programable. Ahora, el PLC como tal está a cargo de recibir toda la información de lo que vienen siendo los sensores, toda la información de lo que vienen siendo las electroválvulas, lo que vienen siendo los actuadores y demás, y toda esa información se la transmite a lo que viene siendo, puede ser un PLC o puede ser a cualquier otro elemento de procesamiento de información, pero este elemento de procesamiento de información le va a mandar toda esa información de los sensores, del estado del sistema, de las señales de actuación y demás, a la computadora principal.
Y esto ocurre para cada proceso subordinado a lo que viene siendo la computadora principal, ¿sale? El proceso le envía toda la información. Este proceso también le envía toda la información y así sucesivamente para todos los procesos subordinados. Ahora bien, el problema aquí que tenemos cuando nosotros tenemos un sistema SCADA o un sistema centralizado es que si en algún momento el computador principal, el procesador principal se daña, todos los procesos dentro de toda la fábrica literalmente dejan de funcionar, ¿sale? Porque al final de cuentas no hay nadie que le dé órdenes a todos los elementos y por lo tanto, pues los elementos no hacen nada. O pueden estar trabajando, pero pueden caer en errores, pueden generar errores de producción, defectos de producción, o fallas, o daños, o ya accidentes, ¿sale? Entonces, esa es la parte interesante. Cuando nosotros tenemos centralización, la centralización como tal nos define una subordinación. Un solo elemento toma las decisiones y todos los demás nada más se ejecutan. Y derivado de esto, cuando nosotros tenemos un error o un problema dentro de lo que viene siendo el elemento que toma decisiones, pues todo el sistema se cae, ¿sale? Ahora bien, bueno, en este caso nosotros vamos a ver eso, ¿no? O sea, tenemos que un solo elemento toma las decisiones y reparte justamente las actividades a cada uno de los elementos subordinados, ¿no? Ahora bien, la descentralización habla de lo contrario. Los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. Es decir, no vamos a tener solamente una computadora a cargo de supervisar todo, sino que vamos a tener varios computadores que están a cargo de supervisar sus propias áreas, ¿sale? A eso nosotros le vamos a llamar sistemas descentralizados, ¿sale? Y en este caso vamos a ver justamente que la descentralización habla de repartir la autoridad y la responsabilidad, ¿sale? Esto es literalmente de lo que habla la parte de la descentralización. En este caso nosotros vamos a ver que en sistemas descentralizados cada subsistema es capaz de tomar decisiones de manera independiente. Y un ejemplo de esta parte de los sistemas descentralizados es lo que viene siendo la parte de los DCS, ¿sale? DCS. Descentralizado, en este caso es sistema de control distribuido, perdón. Los DCS son sistemas de control distribuido. Y literalmente tienen esta configuración. Un sistema DCS o un sistema de control distribuido lo que hace es tener varios computadores que están a cargo de supervisar y dar órdenes, pero solamente dentro de lo que viene siendo su propia área, por así llamarlo. Esta como tal sería un área de producción, esta sería otra área de producción, esta sería otra área de producción, y así sucesivamente. La ventaja que tiene esta configuración de sistemas descentralizados es que si en algún momento, por ejemplo, la estación de trabajo 1 pierde su computador, y literalmente la computadora ya no es capaz de procesar la información, las demás sí, y van a estar funcionando todavía aun cuando el computador 1 se haya dañado. El computador 2 y el computador 3 van a seguir funcionando y van a seguir dando instrucciones y van a seguir supervisando sus procesos. Esa es la parte y esa es la ventaja más tangible de lo que viene siendo un DSS, un sistema de control distribuido. Ahora bien, dentro de lo que vienen siendo los sistemas de control distribuidos, existen pues igual sistemas configurados para que si en algún momento uno de estos falla, otro lo pueda suplir, ¿sale? Y pueda estar a cargo de dos procesos al mismo tiempo. Digo, eso ya es como detallitos, ¿no? Como extras, ¿no? Pero al final de cuentas, la parte o el objetivo de los sistemas de control distribuido es que cada componente o cada computadora esté a cargo de lo que viene siendo el control de su propia área, ¿sale? Bueno, los sistemas centralizados se controlan más. Ay, perdón. En esencia, los sistemas centralizados se controlan más fácilmente, ¿sale? Esto, lo que viene siendo el sistema SCADA, es un sistema centralizado y se controla más fácilmente. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros nada más tenemos un solo responsable. Si controlamos adecuadamente ese solo responsable, vamos a tener el control de todo el sistema sin ningún problema, ¿sale? Y digamos que esa es la ventaja de los sistemas centralizados. Son más sumisos, requieren menos recursos, pero al mismo tiempo son más lentos, porque al final de cuentas, todo el procesamiento de todas las áreas de trabajo que está supervisando esta computadora, pues lleva tiempo. O sea, el área de trabajo 1 lleva, no sé, 5 segundos. El área de trabajo 2, 3 segundos. El área de trabajo 3, 2 segundos, y eso sucesivamente. Entonces, para poder analizar toda la información de cada uno de ellos, pues se tiene que tomar turnos, ¿sale? O sea, primero le dedica 5 segundos a ver ya que terminó, va al siguiente, después ya que terminó, va al siguiente, y pues eso le consume más tiempo, ¿sale?
Sin embargo, los sistemas centralizados son más económicos. ¿Por qué? Porque nada más requieren una computadora, ¿sale? Si nosotros requiriéramos 2, 3, 5, 7, eso encarecería mucho digamos que el costo del desarrollo del sistema, pues, ¿sale? Mientras que si nosotros nada más tenemos un solo computador, pues nada más agarramos, compramos ese y todo lo demás pues es comunicación. Esa es la parte interesante de lo que vienen siendo los sistemas centralizados. Por el contrario, los sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta. ¿Por qué? Porque literalmente cada computador se hace cargo de una área propia. Así, literalmente, digamos que tienen más tiempo para estar al tanto de cómo está funcionando el sistema o el proceso, y al mismo tiempo pues, se mantiene justamente el control, ¿sale? Eh, en este caso, lo que vienen siendo los sistemas DSS o sistemas de control distribuido, hacen referencia justamente a que si en algún momento algo sale mal, el sistema va a tener muy buena velocidad de reacción para poder pues, alertar o para poder contener el error o el daño o etcétera, ¿no? O sea, va a reaccionar más rápido. Mientras que si nosotros agarramos y tenemos un error en el SCADA, puede que explote lo que viene siendo un tanque en el proceso 10, por ejemplo, y de aquí a que el SCADA supervisa los 10 primeros, bueno, los 9 primeros, ya pasaron, por ejemplo, no sé, 20 minutos, ¿no? Y ya después de esos 20 minutos, el SCADA dice, ah, ok, explotó un tanque en el proceso 10, entonces pues hay que atenderlo, ¿no? Pero desde el momento en el que ocurre el incidente hasta que el SCADA reacciona, pues tarda mucho tiempo. Entonces, pues puede ser menos eficiente en ese sentido. Mientras que lo que viene siendo el sistema de control distribuido, si en algún momento hay un error en el proceso 2 o en el proceso 20 como tal, el propio proceso 20 tiene su propio computador que está a cargo de supervisar y de controlar. Entonces, en el momento en el que existe un error o un daño dentro del proceso 20, el computador que está a cargo de supervisar el proceso 20, luego alerta y dice, ¿saben qué? Hay un problema, hay un error, hay un daño en este proceso, hay que atenderlo ahorita, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a ver que los DCS requieren mayor, bueno, en este caso tienen mayor velocidad de respuesta, ¿no? Sin embargo, requieren mayor cantidad de recursos. Estos recursos como tal pues, son recursos computacionales, son mayor velocidad en las comunicaciones para poder estar al tanto de justamente todo lo que está pasando, y también lo que viene siendo el uso de más computadoras en este caso, ¿sale? En este caso pues, se traduce igualmente lo que vienen siendo más supervisores o más ingenieros de esa área, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, en este caso pues también requieren de mayor coordinación entre lo que vienen siendo los procesos y lo que viene siendo la información que se está manejando, porque si nosotros como ingenieros le mandáramos instrucciones a lo que viene siendo un SCADA, se lo tenemos que enviar nada más a lo que viene siendo pues, la computadora principal. Sin embargo, si nosotros quisiéramos agarrar y enviárselo a lo que viene siendo la computadora de control del proceso 20, entonces ya tenemos que direccionar un poquito más a detalle hacia dónde tiene que llegar la información. Porque al final de cuentas, esta línea que vemos acá, toda esta línea que interconecta las computadoras con los PLCs y demás, pues es un canal de comunicación. Puede ser un Ethernet, pueden ser comunicaciones seriales, pueden ser comunicaciones RC232 o cualquier tipo de comunicación, pero al final de cuentas este recurso del canal de comunicación pues es compartido con todos los demás elementos. Entonces, esto como tal complica un poco la forma en la cual nosotros damos instrucciones y coordinamos a cada una de las máquinas que están a cargo de controlar y supervisar los procesos, ¿sale? Y en este caso, eso hace que sea más complejo y más elaborado un sistema DSS, de sistema de control distribuido, que un sistema SCADA. Los sistemas SCADA pues, son muchísimo más simples, nada más tenemos una línea de comunicación, y esta línea de comunicación pues nada más se comunica con la computadora principal y con los elementos de control dentro del proceso. Mientras que aquí, pues, digamos que el canal de comunicación se comparte con prácticamente todo, ¿no? O sea, para todas las computadoras, para todos los elementos, los PLCs y todo lo demás, ¿sale? Eso como tal hace que los sistemas DSS, o sea, literalmente los sistemas de control distribuido, sean más costosos por la cantidad de recursos que requieren y por la cantidad bueno, en esencia como por eso, ¿no? O sea, por la cantidad de recursos que requieren, ¿sale? Y bueno, nada más como conclusión, bueno, recuerden, todo esto como tal, o sea, el grado de centralización, descentralización, lo que viene siendo la parte de el rango, la parte de lo que viene siendo el entorno o el ambiente, la adaptabilidad, la retroalimentación,
el proceso de transformación, la entrada y la salida, literalmente hacen referencia justamente a lo que vienen siendo parámetros, ¿sale? Todo esto como tal son parámetros. Y derivado de esto, pues nosotros vamos a ver que los parámetros antes mencionados son algunas características esenciales que contribuyen a generar un mejor resultado en nuestros procesos de producción. Si nosotros podemos identificar estos parámetros en cada estación de trabajo y obviamente en cada subsistema y en cada sistema de producción, vamos a tener una idea bien detallada de lo que está pasando y de cómo se está dando o cómo se está llevando a cabo el proceso de manufactura, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues, literalmente es eso, es entender en esencia lo que está pasando en nuestro sistema. Eh, y bueno, esta parte de permitir y definir las configuraciones es eso, o sea, si nosotros comprendemos algo, lo podemos utilizar. Si nosotros comprendemos una tecnología, la podemos usar para nuestro beneficio, nuestro bien, ¿sale? Y justamente el hecho de caracterizar, entender y comprender las características que determinan la funcionalidad de un proceso, de una estación de trabajo, de un subsistema y de un sistema total, nos va a permitir definir las características y las configuraciones productivas en torno a lo que viene siendo el proceso de conversión, ¿sale? O sea, si nosotros comprendemos el proceso, si nosotros comprendemos los parámetros que definen el proceso de transformación, las entradas, las salidas, lo que viene siendo el proceso, lo que viene siendo el medio ambiente y demás cosas, nosotros podemos proponer formas en las cuales llevar a cabo este proceso de la mejor manera, con el menor uso de recursos y con la mejor calidad que nosotros podamos obtener, ¿sale? Esto como tal, lo que va a hacer es reducir los costos, mejorar la calidad y literalmente incrementar lo que viene siendo la ganancia que nosotros podemos obtener, haciendo así a la empresa más competitiva, ¿sale? Esa es la idea principal, ese es el meollo del asunto, ¿sale? Desde este momento vamos a empezar con lo que viene siendo el diseño de sistemas de manufactura.